Pues ya ha llegado el momento de comparar o al menos ver las diferencias que hay entre el Sony Xperia M y el Sony Xperia L. Este es el L y este es el M. Antes de pasar a ver o pasar a comentar acerca de las funciones, lo que voy a hacer es comentar los principales puntos en común entre estos dos dispositivos. Los dos cuentan con un procesador de doble núcleo a 1 GHz, conectividad inalámbrica 3G HSPA+. Además cuentan con 1 GB de RAM y con una batería interna de 1750 mAh. Y los dos con Bluetooth, con Wi-Fi, con DLNA y con NFC. Ambos productos tienen una pantalla TFT LCD de 854 x 480 píxeles. Los dos smartphones también permiten complementar la memoria interna del dispositivo con una tarjeta de memoria microSD. Podríamos empezar evaluando el diseño. Los dos son unos smartphones con un diseño marcadamente distinto. Este, digamos, cuenta con unas líneas más quizás clásicas, con los lados, el lado inferior y el lado superior terminados en diagonal y con el perfil ligeramente arqueado. Mientras que el Sony Xperia M nos recuerda más a dispositivos como el Xperia Z o el Z1, al menos por lo que es el diseño del perfil. El perfil de este Sony Xperia M no es muy arqueado precisamente, aunque es más grueso en los extremos. En los dos casos contaremos con un auricular en el extremo superior y con una cámara frontal, además de contar con los sensores junto a la cámara frontal. Pero los dos cuentan también con una ubicación distinta del LED de notificaciones. Mientras que el LED de notificaciones en el Xperia L figura en este extremo de aquí, en el Xperia M el LED de notificaciones se encuentra aquí. La verdad es que a simple vista no vamos a observarlo. Tendremos que esperar a recibir una notificación para advertir de la luz luminosa. Los dos dispositivos cuentan con un botón de cámara de fotografías dedicado en dos posiciones para enfocar y disparar. También cuentan con un botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla y con un control de volumen de sonido. En el Xperia M lo encontramos en este punto de aquí y en el Xperia L en este punto de aquí. En el extremo superior, en ambos casos, tenemos el jack 3,5 para auriculares. Y en el lado izquierdo tenemos el puerto micro USB para conectar el cable de datos y para conectar el cargador. Si echamos un vistazo a la zona trasera, observaremos que el objetivo de cámara en el Xperia M es ligeramente más pequeño, al menos la superficie que lo rodea, mientras que en el Xperia L el objetivo de cámara cuenta con mayor espacio dedicado. En ambos casos tenemos un flash de tipo LED. Una de las cosas a comentar como diferencia entre ambos dispositivos es que el Xperia L cuenta con una zona trasera de plástico liso, tiene una terminación más de tacto en goma, plástico recubierto de una fina capa de goma. En los dos casos, como se puede observar en el vídeo, tendremos el altavoz en el extremo inferior de la zona trasera. Y como no, Sony lo que nos permite es acceder a la batería intercambiable y a las ranuras para la tarjeta SIM y para la tarjeta de memoria microSD. El Xperia L utiliza una SIM estándar, mientras que el Xperia M lo que hace es utilizar una tarjeta microSIM. El Xperia M y el Xperia L también tienen una cosa en común, este pequeño orificio en el extremo inferior, que lo que nos va a permitir es anudar un lanyard o una correa de mano, que será ideal para hacer fotografías mientras estamos de viaje o de fin de semana. Antes de pasar a comentar las funciones, hablamos un poco de algunas diferencias en características técnicas entre ambos terminales.
Pues el Xperia L lo que tiene es una pantalla de 4,3 pulgadas, mientras que el M solo tiene una pantalla de 4 pulgadas. También a nivel de memoria interna hay diferencias. Mientras el L cuenta con una memoria interna total de 8 GB, pero solo 4 GB disponibles, el M cuenta con una memoria interna de 4 GB y con 2 GB de memoria disponible para el usuario. Y ya lo he comentado, la cámara del L es de 8 megapíxeles, mientras que la del M es de 5 megapíxeles. Pero la cámara del L, además de contar con una resolución mayor, también cuenta con tecnología Exmor RS. En España, ambos dispositivos cuentan con una diferencia en precio de 50 euros. ¿Suficiente para elegir el L por encima del M? Pues eso ya depende de cada usuario y de si el dispositivo está disponible en su operador habitual o si lo va a comprar por libre en su tienda de electrónica. Antes de pasar a comentar las funciones de cada dispositivo, podríamos echar un vistazo a la interfaz de usuario. Es la misma interfaz de usuario para ambos casos, la interfaz de Sony, y la experiencia va a ser la misma. Tendremos la misma fluidez a la hora de interactuar con las opciones. También será igual para añadir accesos directos a aplicaciones y widgets a alguno de los escritorios de la pantalla de inicio. Podremos cambiar evidentemente el fondo y podremos cambiar entre diferentes temas Sony disponibles. En ambos casos tenemos un desplegable de notificaciones desde donde podremos activar y desactivar pues el Bluetooth, el Wi-Fi, los datos, cambiar el sonido y acceder a los ajustes del sistema. Unos ajustes del sistema que se encuentran de la misma forma, en listado y por apartados. Pero hay una cosa que va a ser diferente y que hace referencia al LED frontal de notificaciones, que en el M se encuentra en esta zona de aquí. Lo que permite el M es poder personalizar la luz frontal en diferentes colores. Por ejemplo, para un SMS, una llamada perdida, una llamada entrante o la alarma, podemos cambiar el color de la notificación. Podemos elegir entre blanco, turquesa, amarillo, verde, rojo, azul y púrpura. Y también en WhatsApp podremos asignar un color determinado en WhatsApp en función de si es un mensaje de grupo o es un mensaje personal. La pantalla de bloqueo en ambos terminales es también la misma. Formato persiana, podremos acceder a lo que es la música o podemos acceder a la cámara de fotografías con un simple gesto y desbloquear de esta forma. El menú de aplicaciones, por supuesto, también va a ser el mismo. Un menú de aplicaciones con escritorios y que podemos personalizar en cuanto a orden de los elementos. Simplemente arrastrando un elemento a la posición que nosotros queremos. Y, como no, podemos crear carpetas de una forma muy simple, arrastrando un icono al espacio de otro, con lo cual tendremos ya la carpeta creada. Desde el menú de aplicaciones podemos desinstalar una aplicación o compartir aquella aplicación que nos hayamos descargado. Una interfaz de usuario en el Sony Xperia M y en el Sony Xperia L que es la misma, igual de funcional y con las mismas características. Pero hablemos ahora de lo que realmente puede que te importe y es cuál es el rendimiento de ambos dispositivos. Pues bien, cuentan con el mismo procesador de doble núcleo a 1 GHz y también con 1 GB de RAM, con lo cual en rendimiento van a estar a la misma altura. Y también van a estar a la misma altura en determinadas funciones. Vamos a hablar de ello. En cuanto a reproducción de música, la verdad es que en ambos casos se ofrece el mismo nivel de calidad, la misma calidad de sonido. De hecho, tenemos la aplicación Wallman o la aplicación Play Music de Google, aunque yo
prefiero la aplicación de Sony. Con la aplicación de Sony, pues tenemos el contenido distribuido de esta forma. Esta sería la pantalla principal del reproductor de Sony, desde donde podemos acceder a todas las canciones, a los álbumes, a los intérpretes, podemos acceder a las listas de reproducción. La calidad de sonido es la misma en ambos casos. Yo he utilizado el mismo auricular, unos Sony MDR V55 y las mismas canciones, y la verdad es que no he observado ningún tipo de diferencia. Eso sí, en ambos casos lo que tenemos es algo muy importante, un magnífico ecualizador de sonido. Un ecualizador de sonido de 5 bandas que nos va a permitir balancear medios, graves y agudos para adaptarse al estilo musical y para adaptarse a nuestros auriculares. Y además tenemos este magnífico potenciador del bass que dará mucho más cuerpo a los sonidos más graves. Por supuesto, no va a faltar unos modos de sonido predefinidos. Personalmente, yo prefiero tocar el ecualizador. Y en Sony también tenemos algo importante y que va a dar más cuerpo y va a dar más, digamos, cuerpo al sonido, la opción Clear Audio Plus. Esta se puede utilizar sobre todo si utilizamos unos auriculares de tipo casco. Los dos smartphones aprovechan la tecnología de sonido de Sony para proporcionarnos un audio de calidad y una experiencia musical a la altura. ¿Qué tal son los dos dispositivos para reproducir vídeo? Es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, pues para reproducir películas y series en formato DivX, lo que vamos a tener que hacer es descargarnos la aplicación Reproductor MX. Esta aplicación de aquí, que nos va a permitir visualizar aquellas películas o series con un formato de archivo con extensión .avi. Voy a utilizar la misma película, una película que yo mismo grabé en el evento de Gartner de Barcelona de hace unos días. Un vídeo en HD, 1280 x 720. Y así se ve el vídeo en HD que os comentaba. La misma calidad de visualización, la misma fluidez en las secuencias, pero lo que yo he observado es quizás un puntito de nada de definición extra en el Sony Xperia L. Al menos esa ha sido mi sensación. Pero vamos a disfrutar con ambos dispositivos. Aquí lo vemos más de cerca con el Xperia L. Y aquí lo vemos más de cerca con el Xperia M. He utilizado Reproductor MX que permite utilizar aceleración por software o por hardware. En este caso, por hardware. En reproducción de música y en reproducción de vídeo, los dos dispositivos se comportan igual. La verdad es que no vamos a notar la diferencia en realidad. Donde quizás podamos notar un poquito más la diferencia es a la hora de navegar por páginas web. Básicamente porque la pantalla del Sony Xperia L es unas pulgadas mayor que a la del Sony Xperia M. 4,3 pulgadas frente a 4 pulgadas. Y así se ve el National Geographic en ambos terminales. La verdad es que las imágenes se muestran a una buena resolución, una buena definición, y el texto es bastante legible a simple vista. Evidentemente se va a ver más grande en el Sony Xperia L, básicamente porque su pantalla es mayor. En ambos casos tenemos la misma resolución de pantalla, que son 854 por 480 píxeles. Lo vamos a ver por separado. Esta sería la visualización con el Sony Xperia L y aquí veremos el texto, que se ve un poquito pequeño. Yo creo que lo necesario va a ser pulsar 2 veces para ampliar o hacer este simple gesto. La respuesta de la pantalla pues es buena, como debería ser. Y en el Sony Xperia M las imágenes también se van a ver a una buena resolución.
La verdad es que vamos a quedar bastante contentos con el aspecto visual. Y el texto se va a ver ligeramente más pequeño que en el Sony Xperia L. Podemos tocar 2 veces sobre la pantalla para ampliar y leer con un poquito más de comodidad. ¿Y qué tal ambos dispositivos para redes sociales, mensajería instantánea y correo electrónico? Pues el comportamiento va a ser igualito, la verdad, aunque quizás la diferencia esté en el tamaño del teclado. A lo mejor ahí puede haber una diferencia a la hora de escribir mensajes instantáneos o redactar correos electrónicos. En Facebook, pues así se ve Facebook en los dos casos, el L y el M. Vamos a ver pues unas imágenes con una buena definición, el texto se va a ver lo suficientemente grande para que no nos dejemos la vista y la experiencia va a ser igual con las notificaciones pertinentes, con nuestro apartado donde poder consultar mensajes, fotografías, calendario y demás. Y lo que yo decía, el tema del teclado. Aquí puede haber una pequeña diferencia. El teclado en el Sony Xperia L es ligeramente más grande que el teclado en el Sony Xperia M, pero en los dos casos vamos a disfrutar de una predicción y corrección automática de palabras que nos va a ayudar en mucho. Vamos a hacer una prueba. No va a ser necesario ser muy precisos a la hora de teclear. El teclado de Sony va a responder bastante bien. Solo se me ha colado esta pequeña palabra. Pero la verdad es que funciona muy bien. Por supuesto, podemos optar por un teclado en horizontal con teclas grandes. Aunque personalmente, en mi caso, a mí me es más cómodo utilizar el teclado vertical. La sincronización de las redes sociales, la sincronización de los correos electrónicos, en los dos casos está por igual. Vamos a disfrutar de las redes 3G HSPA+ o de las redes Wi-Fi si estamos en casa o estamos en un lugar con libre acceso a red de banda ancha. La verdad es que en este apartado no va a haber tampoco diferencias notables que nos hagan decantarnos por un teléfono u otro. Y ahora toca hablar de una de las funciones importantes en un smartphone, la cámara de fotografías. Utilicemos o no utilicemos Instagram. El Sony Xperia L cuenta con una cámara de 8 megapíxeles apoyada con la tecnología Exmor RS de Sony. Mientras que el Sony Xperia M cuenta con una cámara de 5 megapíxeles. En el Sony Xperia L vamos a encontrarnos con unas imágenes con un punto más de definición y además vamos a obtener una saturación de colores más cercana a la realidad. La verdad es que los resultados son un poquito mejores en este terminal. En eso tiene mucha culpa la tecnología Exmor RS de Sony. Para que puedas comprobar la calidad en imagen de ambos terminales, en la descripción de este vídeo hay dos enlaces a unos álbumes en Flickr con muestras de fotografías que yo mismo he tomado. El peso de los archivos de imagen en el Sony Xperia L está entre 1,7 megas y 4,3 megas en función de la composición de la escena. Y el tamaño de los archivos que obtendremos con el Sony Xperia M está entre 1,4 y 3,7 megabytes. Los dos dispositivos graban vídeo en alta definición, en HD 1280 x 720. Y también en este canal de vídeos vas a poder encontrar una muestra de grabación de ambos terminales. La interfaz de usuario de cámara en ambos casos pues es la misma. Tendremos pues la opción de diferentes modos de captura, modo captura normal, modo cámara de vídeo, modo con efecto de imagen. Luego también tendremos barrido panorámico,
y la selección de un tipo de escena concreta. El modo barrido panorámico, la verdad es que no ofrece una definición de imagen muy buena. Sí, una gran resolución, pero la definición es bastante pobre. Con lo cual, yo realmente no lo recomiendo en ninguno de los dos casos. Podremos utilizar un modo HDR, como no, en los dos casos. Y tendremos toda una serie de ajustes en la imagen. Podremos escoger la resolución de salida. Podremos también escoger un temporizador, podremos cambiar el valor de exposición, el balance de blancos, cambiar la medición y también podremos ajustar la ISO. En los dos terminales tenemos una interesante aplicación, Track ID, que lo que nos va a permitir es identificar una canción que esté sonando en el sitio donde nos encontremos. A través de una conexión de internet por 3G podremos identificar esa canción que suena. En los dos tenemos instalada la aplicación de Google Maps, que, como sabéis, es la mejor aplicación para geoposicionamiento en Android. En los dos terminales también tenemos la aplicación Office Suite, pero en solo el M tenemos la capacidad de editar y crear documentos, porque la versión de Office Suite es la 7. La versión Office Suite 6 en el Xperia L no nos va a permitir editar y crear documentos. Tendremos que comprar la Office Suite Pro. En ambos terminales también tenemos un editor de imágenes incluido en la aplicación Album, donde tendremos acceso a las fotografías que hayamos tomado con ambos Sony Xperia. El editor de imágenes de Android nos va a permitir pues aplicar efectos de color, poder recortar la imagen y poder también cambiar lo que es el contraste y el brillo. En ambos terminales tenemos los botones de Android para interactuar con la interfaz de usuario integrados en la pantalla. Tendremos un botón dedicado para entrar en el menú multitarea y saltar de una aplicación a otra. Ambos terminales cuentan con unas características similares, ya lo he comentado al principio del vídeo, y también cuentan con una serie de diferencias, también comentadas, pero en algunas funciones como redes sociales, como por ejemplo la reproducción de vídeo y reproducción de música, ambos son igualmente competentes. Solo hay que ver si el teléfono lo tenemos disponible en nuestro operador, si lo vamos a adquirir por libre y también si vamos a estar dispuestos a pagar la diferencia de precio entre ambos terminales. En España, unos 50 euros. En los próximos días voy a publicar la video review por separado de ambos terminales para que puedas echar un vistazo más en detalle de los dos teléfonos, aunque en este vídeo has podido ver mucho de los dos.